Bienvenidos al portal del Michi. Hoy en esta ocasión te traigo un relato más en esta sección denominada Mi Relato, esta vez a cargo de la señora Anita. Pero bien, antes de iniciar, déjame pedirte que te suscribas a mi canal si no estás suscrito, que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este espacio, que actives todas las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo. También te voy a pedir que me sigas en Spotify, donde actualmente ya tenemos la 5ª temporada, que estoy seguro y te va a gustar. Pues bien, ya sin más preámbulos, te dejo el relato enviado por la señora Anita. Buenas noches a todos. Mi nombre, Anita, la señora Anita. Les quiero contar una historia que a mí me pasó, que pues quiero compartirla. Pues porque pues a las personas que tenemos algún tipo de don, nos pasan cosas más fuertes, por así decirlo. Entonces, yo tenía alrededor de 6 años cuando para una señora que era curandera, yo vivía en un rancho que se llama Panfilonatera. Es Panfilonatera, Zacatecas. Ahí vivía yo. Una señora que era curandera decía pues que yo tenía luz, que yo tenía algún tipo de don. Resulta que cuando cumplo los 6 años, al tercer día de cumplir mis 6 años, era pues en la noche, ya estábamos todos dormidos. Empecé a escuchar una voz que era la de mi padre, que en paz descanse. Me decía, Ana, venga. Y entonces pues yo desperté, lógicamente pues me hablaba mi papá, ¿verdad? Pues en esos tiempos no era de que uno dijera, no, pues me habla de nada. No, en esos tiempos hasta con la mirada nos manipulaban. Entonces, al momento que yo escucho que insiste, eh, mi, mi instinto fue levantarme, pero en el momento me dio muchísimo miedo, y yo no entendía por qué, porque pues era la voz de mi padre, no sabía. Resulta que en la casa donde vivíamos, como era en un rancho, teníamos la cocina afuera en el patio, era la cocina, el baño afuera en el patio. Teníamos una huerta enorme de donde cortábamos los nopalitos, los mezquites, había magueyes, las huertas de antes de un rancho, lógicamente. Cuando nosotros estábamos en un cuarto enfrente y en medio, en los ranchos, se utiliza o se usa el mentado zaguán, que es como un cuartito para dirigirse a varias partes de la casa. Entonces, resulta que mi padre, al momento de salir de su recámara, tenía que cruzar ese zaguán, pero ese zaguán no tenía puerta, ese zaguán estaba directamente, se veía todo directamente hacia el patio, que no tenía puerta. Entonces estaba la huerta. Cuando mi padre sale, porque yo le insistía, ¿qué quiere papá? ¿Qué quiere papá? Y él me decía, o sea, era una voz que me decía, nada, duérmase. Y era otra voz que me decía, Ana, venga, le estoy hablando. O sea, ya una voz que prácticamente estaba muy molesta porque yo no le hacía caso, porque pues era mi papá, ¿no? Y yo le decía, papá, ¿qué quiere? Y otra voz me decía, nada, duérmase. Entonces empecé yo con mi confusión, pues yo tenía 6 años, decía, ¿qué está pasando? Resulta que mi madre siempre nos tenía un crucifijo en las camas, en la cabecera. Resulta que yo agarro el crucifijo, lo agarré tal cual estaba. Cuando yo le grité a mi papá, papá, es que me está hablando y me dice que no, dígame qué pasa, porque yo ya quería llorar, o sea, yo ya estaba extremadamente asustada. Cuando mi padre sale del cuarto, al momento de estar en el zaguán,
mi papá de una patada tumbó la puerta del cuarto de nosotros. Cuando mi papá entró extremadamente asustado, con los ojos llorosos, pero era una mirada exaltada, así de susto. Bueno, ya había prendido la luz cuando yo le veo sus ojos así. Me dice, ¿por qué tienes el Cristo así? Resulta que yo solo agarré el Cristo y yo me estaba protegiendo de qué, no sé, pero yo me protegía de algo. Resulta que el Cristo yo lo tenía al revés. Tenía el Cristo invertido. Entonces en ese momento mi instinto me decía que eso no era bueno. Mi papá se desmayó y le gritó a mi mamá, bueno, antes de desmayarse le gritó a mi mamá que no saliera del cuarto. Entonces él le dio otra patada a la puerta para cerrarla, pero mi papá perdió el conocimiento. Entonces mi mamá gritaba y gritaba y gritaba, resulta que sale mi abuela, salen mis tíos, porque en los ranchos pues se usaba que las familias viviéramos así como que juntas, ¿no? Los tíos, los abuelos y todo eso. Cuando llegan todos, mi papá pues ya había perdido el conocimiento, amanece y mi abuelita, porque a mi papá le dio temperatura. Mi abuelita lo lleva a curar, pero pues en el rancho no había más que un centro de salud y ese centro de salud pues ese día no tenía doctor. Pues ahí vamos todos en volano a ver qué tenía mi padre. Resulta que la curandera me ve a mí y me dijo, iban por ti. Pero dice, todo lo agarró tu papá, o sea, le hicieron como un ataque, pues un ataque energético. Un ataque energético que recibió mi padre, por eso perdió el conocimiento, porque me querían a mí. Pero no podían entrar a la casa, querían que yo saliera al patio donde estaba la huerta. Entonces, escuché claramente cuando le dijo mi padre a la señora le pregunta, ¿qué fue lo que viste? ¿Por qué te pusiste así? Dijo, veo en tus ojos una mirada aterrorizada. Dijo, incluso aún sigues temblando. Entonces mi padre le dice a la señora, dice, saque a la niña, por favor. Entonces, pues obviamente me sacaron, pero pues era un cuartito que tenía cortina, pues obviamente iba a escuchar yo, ¿verdad? Resulta que mi padre le dice que cuando él sale de su recámara, estaba en el patio, era una señora vestida de negro, pero que en el momento que sale mi papá y voltea a verla, la señora esa se convierte en un animal y abre unas alas enormes, enormes. Y dice que con las alas lo aventó, o sea, con el aire lo aventó. Fue cuando mi padre aventó la puerta de una patada. Entonces, ahora para mí eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque iban por mí, pues prácticamente esas mujeres se alimentan de energía virgen, por decirlo así. Nosotros tenemos un despertar espiritual a los 6 años. Entonces, esa fue una experiencia, la primera experiencia paranormal de la que yo tuve conocimiento. De ahí, pues, hay infinidad de historias, pero esta fue la que más me marcó porque atacaron a mi padre. Pues bien, creo que esta historia que nos ha contado nuestra amiga, la señora Anita, creo que es una de las historias más emblemáticas en cuanto a su contenido, en cuanto a lo que ella nos dice que vivió. Créeme que es algo que no quisiéramos pasar muchos de nosotros. Créeme que es algo que no cualquiera estaría dispuesto a estar en sus zapatos. Pues bien, si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos. Y pues nada, esto es el portal del Michi. Dulces sueños y hasta luego. Bye.